Las garantías individuales y los derechos humanos no son el mismo, y esto muchas veces se confunde. La diferencia entre ellos es que las garantías individuales son las expresiones concretas que van a permitir que efectivamente los derechos humanos puedan ser respetados, apelando al marco jurídico del país. Entonces se puede decir que las garantías individuales son entonces todos aquellos medios de protección de los derechos públicos, el cual todos los individuos podemos decir que somos acreedores, pues todas las naciones deben velar por su cumplimiento como habitantes de ella, y por tal motivo debemos exigir que éstas se cumplan. En cambio, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya relación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y también las leyes. Explicando un poco mejor, los derechos humanos son todos aquellos que contemplan los derechos que son inherentes a todas las personas desde que nacen, y las garantías individuales son los mecanismos jurídicos establecidos en una constitución para garantizar los derechos humanos. Aquí los derechos humanos tienen su mecanismo de activación en el derecho internacional y tratados internacionales. En cambio, las garantías individuales, todos los que se establezcan en la Constitución. Aquí podemos decir que los derechos humanos tienen tres características. Estos son universales e inalienables, son interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son no discriminatorios, y las garantías individuales tienen por característica que son universales, son irrenunciables, imprescriptibles, inalienables y limitativas del poder del Estado, y están protegidas por el amparo constitucional. Dentro de las garantías individuales tenemos 4: las garantías de igualdad, las garantías de libertad, las garantías de propiedad y las garantías de seguridad jurídica. Entonces, las garantías de igualdad quieren decir que siempre vamos a estar en igualdad de condiciones, que no por ser o tener diferentes características a otros ciudadanos, como la raza, la etnia o el sexo, vamos a tener diferentes derechos, sino que todos somos iguales ante la ley. En cuanto a los segundos tipos de garantías, que son las garantías de libertad, en la Constitución se menciona que nosotros vamos a tener la libertad o la voluntad de elegir o saber qué queremos estudiar o queremos trabajar. También sobre la religión, qué es lo que queremos decir, entre otras cosas. La tercera son las garantías de propiedad, y quieren decir que la nación va a proteger todos aquellos bienes los cuales los gobernados podemos adquirir, siempre y cuando nos cumplamos con nuestras obligaciones, las cuales vendrían siendo el pago de contribuciones o bien los impuestos. Y por último, pues tenemos las garantías de seguridad jurídica, las cuales son las certezas que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus derechos y sus posesiones van a ser siempre respetadas por la autoridad. Pues bueno, en nuestra Constitución, en el capítulo 1, nos habla de los derechos humanos y sus garantías, desde el artículo 1 al 29. Dentro del artículo 1 de nuestra Constitución, nos dice que todos tenemos derechos humanos y que todos vamos a tener igualdad de circunstancias. Es decir, nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos dentro de esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así también como las garantías de protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca. En el segundo artículo habla de la protección de los pueblos indígenas pertenecientes a la nación. Este artículo los protege contra la falta de respeto y la no preservación de sus propias instituciones sociales, que ya sean económicas, culturales o políticas, así como busca también la defensa de sus derechos como identidad nacional. Es decir que pues la nación tiene una composición pluricultural,
que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conserven sus propias instituciones sociales. En el artículo 3 constitucional nos dice que incluye el derecho a la educación. Aquí se busca que la educación sea laica, es decir, que no busque lo religioso o que no le involucre. Establece que la recibirá todo el pueblo, que protegerá los intereses de la patria y que este será una educación democrática. Esto incluye el derecho a la educación, que la cual debe ser gratuita e impartida por el Estado. Promoverá la educación científica siempre contra creencias o prejuicios y buscará evitar el fanatismo. Ya en el artículo 4 nos habla tanto de la salud como de la igualdad entre mujeres y hombres, entonces entre el género. Esto a causa de que en tiempos anteriores a la mujer no se le reconocía como igual al varón. En cambio, ahora el artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ya ante la ley. En el artículo 5 se establece que ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio que le acomode, siendo estos lícitos. Establece que nadie puede ser privado del producto de trabajo, es decir, de lo que ganan, sino por resolución judicial. Aquí también se determina que en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que éstas deben llevar para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlos. En el artículo 6 nos habla acerca de la manifestación de las ideas o pensamientos de forma libre, siempre y cuando los pensamientos o las ideas que queramos exponer no afecten a terceras personas. Si esto cumple con la moral, nadie tendría por qué prohibirme o prohibirnos realizar esta manifestación de ideas. Al igual menciona que todos tenemos derecho a la información o a la comunicación. En el artículo 7 nos habla de la libertad de expresión, la cual indica que todo mexicano tiene derecho a expresar sus opiniones a través de cualquier medio, pero también prohíbe el insultar a otras personas a través de estos mismos medios. Entonces yo voy a tener libertad de expresión, de poder dar mis ideas, al igual que dar opiniones, pero sin insultar o perjudicar a nadie. En el artículo 8 nos habla del derecho de petición, el cual establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que este se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. El artículo 9 nos dice que no se pueda pactar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con un objeto lícito. Es decir, que esto se expresa cuando varias personas se reúnen con un objeto y un fin concreto. Y una vez conseguido el fin, la reunión se diluirá. En el artículo 10 se establece que los ciudadanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio siempre y cuando estos sean para su seguridad. En el artículo 11 se habla de la libertad de tránsito, es decir, que todo hombre tiene derecho a entrar o salir de la República o moverse del territorio o en espacios del territorio sin presentar una carta de seguridad, siempre que sea de nacionalidad mexicana. En el artículo 12, como resumen, se establece que los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza o prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. En el artículo 13 nos dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener ciertos privilegios que no son establecidos por la misma ley. En el artículo 14 nos dice que ninguna ley podrá tener efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido en los tribunales. En el artículo 15 nos dice que no se deben autorizar la celebración de tratos para la extradición de reos políticos. El artículo 16 constitucional nos dice que nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio o posesiones sin un mandamiento escrito a la autoridad competente que funde y motive la causa legal de este procedimiento. Esto quiere decir que si pues no me traen un documento que autorice que se me pueda sacar de mi domicilio o se me pueda quitar de mis posesiones, no habrá procedimiento legal. En el artículo 17 establece que ninguna persona debe hacer justicia por su propia mano, sino que debe acudir con las autoridades para que éstas hagan justicia conforme a la ley. Y en el artículo 18 establece que solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. En el artículo 19 nos dice que ninguna retención de autoridad judicial podría exceder el plazo de 72 horas, el cual empieza a correr desde el momento en que el probable autor del delito es puesto a disposición de la autoridad judicial. Y dentro de estas 72 horas se debe demostrar que realmente ocasionó el delito por el cual esa persona está ahí. En el artículo 20 establece que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El artículo 21 nos habla de la investigación de los delitos, a qué autoridad corresponde su investigación y cuál es la sanción que se deberá aplicar. En el artículo 22 dice que no le puedes causar daño a una persona, que no la podrás lastimar por ningún motivo y que también nos dice que no hay pena de muerte en este país. En el artículo 23 dispone de que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absolva o se le condene, y queda prohibida la práctica de absolver la instancia. El artículo 24 habla sobre la libertad de las creencias. Esta garantiza que yo soy independiente y autónomo de las iglesias y confesiones religiosas. Es decir, que yo podré elegir qué religión quiero llevar a cabo o en qué yo quiero creer. El artículo 25 establece que la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éstas sean sustentables. El artículo 26 le corresponde directamente al Poder Ejecutivo. El artículo 27 nos habla de la propiedad del territorio, del agua y de la tierra que comprende la nación, la cual tiene el derecho y la obligación de transmitir su dominio a los particulares para constituir la propiedad privada. El 28 establece que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y las exenciones de impuestos dentro de los términos que fijan las leyes. La ley castigará severamente todo acaparamiento. Y ya por último, en este capítulo, el artículo 29, que establece que en los casos de invasión, perturbación o agravio en la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad pública en un conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con apelación del Congreso de la Unión, podrá restringir o suspender en todo el país o el lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo a una situación. Esto quiere decir que nuestras garantías sí pueden ser suprimidas siempre y cuando estemos en una situación de peligro. Entonces hasta aquí quedarán nuestras 29 garantías.